Cuando nos decidimos a redactar esta sección de resultados, la primera cosa que debemos hacer es tratar de identificar 2 o 3 hallazgos más importantes que hayan surgido durante la investigación. Y estos puntos los tomamos como el tema central de la sección de resultados en el informe científico. Hay que recordar que en la literatura, cuando uno revisa diferentes informes o reportes o papers, vamos a ver que hay diferentes estilos de escritura. Nosotros debemos propender a usar el estilo de aquellos científicos que tengan mayor prestigio. ¿Y cómo sabemos quiénes son los que tienen mayor prestigio? Aquellos que son más citados. Hay que considerar también, cuando uno prepara el artículo, sobre todo esta sección, hacia qué audiencia está orientada, qué audiencia nos va a leer o va a leer el reporte. Por supuesto que esta sección debe ser redactada, y especialmente las figuras, las tablas, deben ser redactadas de manera profesional, técnica, seria. Y por eso es que, por ejemplo, debemos tener mucho cuidado y atención a la cuantificación de las cifras de los datos que se van a incluir. Y esta cuantificación debe permitir que estos datos sean presentados en forma precisa. Hay que tomar en consideración también que deben revelar el nivel de significancia que tienen estos datos, o incluso el error estándar o sus límites máximos y mínimos. Por eso es que hay que tomar una decisión cuando se van a dar resultados numéricos. Tenemos que optar por usar datos con una cifra significativa, o con 2 o con 3, y mantener este estilo. Y esto va a depender de cuán serios sean los niveles de variación que puedan permitir en una investigación o en el tipo de investigación que realizamos. Un asunto que nos van a evaluar cuando presentamos los resultados es la validez de los mismos, y la validez del contenido, la validez de confianza, la validez del constructo y la validez de los criterios que se han usado para construir o analizar y procesar los resultados. Y en cuanto a la validez, podemos tener la dificultad de que pueda detectarse que no se ha escogido bien los métodos estadísticos, o también puede ser que se usen incorrectamente los métodos científicos que han sido bien seleccionados, o también puede ocurrir cuando que se cometan errores cuando se pretende usar métodos estadísticos en referencia a variables cualitativas, subjetivas, o conceptos teóricos, con el propósito de supuestamente darles mayor precisión. Y también hay que verificar cuán estrechas van a ser las mediciones a los conceptos básicos de la investigación, o sea, cuánto esmero se ha puesto para darle mayor dosis de objetividad cuando se ha operacionalizado variables cualitativas. También puede ocurrir a veces manipulaciones de los componentes de la investigación. Y esas manipulaciones pueden ser teóricas
o pueden ser manipulaciones metodológicas o procedimentales. Y sobre todo existe alguna tendencia para salvaguardar, entre comillas, la calidad de la investigación que uno ha realizado, el manipular los resultados de forma tal que puedan aproximarse a la conclusión a la que yo anticipadamente quería llegar en mi investigación. A nivel teórico, suele ser que algunos solamente seleccionan y reportan las referencias bibliográficas que están coincidentes o favorecen a la posición que se ha adoptado cuando se ha hecho la investigación. O también se suelen manipular las conclusiones, manipulando solo aquellos resultados que son favorables a la hipótesis o a los objetivos de la investigación. A nivel metodológico, que se supone que debe haber coherencia entre el problema de la investigación y los métodos estadísticos usados, entonces suelen usarse métodos estadísticos que permiten darle, entre comillas, confiabilidad a los resultados, pero no son los estadígrafos apropiados para esa investigación. O los métodos estadísticos son apropiados, pero no se usan correctamente. Hay muchos métodos estadísticos disponibles para poder describir y analizar las variables de una investigación. Y algunos creen que porque usan todos los estadígrafos posibles, le está dando mayor nivel a su investigación. Y lo que están haciendo es incurriendo en uso de estadígrafos no apropiados, inadecuados para el tipo de data que están procesando. Es cierto también que para una determinada investigación hay métodos estadísticos que son más apropiados que otros, y eso va a depender del tipo de variables que hemos investigado, depende del número de variables que se han incluido en la investigación y también depende del tipo de problema que se ha considerado en la investigación. Y uno tiene que, si es posible y es dable, que uno debe buscar mejor el asesoramiento de las personas que manejan los métodos estadísticos para poder seleccionar aquellos y usarlos adecuadamente para así obtener conclusiones confiables. ¿Qué debemos hacer entonces para juzgar si la selección de métodos estadísticos que hemos hecho es la apropiada? En principio hay que categorizar el estudio según el propósito estadístico primario de la investigación en términos de las variables que se están examinando. Y así debemos recordar que en relación entonces al uso o a las variables que se hemos de en una investigación, puede haber varios propósitos. Uno puede ser describir variables, otro puede ser probar una hipótesis acerca de una variable o probar una hipótesis acerca de varias variables. O también una investigación lo que busca tiene como objetivo establecer, explorar, analizar la relación entre variables. O finalmente, en algunas investigaciones lo que se busca es construir modelos de predicción usando variables. Entonces, de acuerdo al propósito del manejo de las variables, debe escogerse los métodos estadísticos que se van a emplear para procesar los datos. Y cuando se describen variables, se usa estadígrafos descriptivos, porque lo que se busca acá es organizar y sumarizar los datos. Y estas herramientas nos permiten comprender más fácilmente la importancia que tienen los datos para sacar conclusiones válidas. Todo investigador comienza
el análisis de datos crudos, los valores directamente colectados por cada variable, donde no se ha hecho ninguna alteración estadística de ningún tipo, ¿no? Y estos datos son obtenidos ya sea contando o midiendo, usando una escala o un instrumento físico o mecánico para variables numéricas, o una escala cuando estamos tratando de medir variables cualitativas. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de 25 encuestados, ¿no?, y tengo 30 encuestadores, entonces voy a tener 750 encuestados en total, que van a dar 750 valores de la variable. Por ejemplo, se me puede ocurrir investigar cuál es la actitud que pueden tener las personas frente al SIDA. Entonces, estas 150 observaciones o mediciones que han sido colectadas por los encuestadores al aplicar la encuesta, en este caso a 750 encuestados, van a ser los datos crudos. ¿Qué propósito tiene describir variables y por lo tanto usar la estadística descriptiva? El propósito es examinar qué distribución tienen los valores que se han colectado para cada variable, para ganar un entendimiento, para comprender mejor el problema. Entonces el investigador lo que busca al usar la estadística descriptiva es condensar los valores, los datos crudos que se han colectado en referencia a una variable, a unas pocas cifras o números representativos. Por ejemplo, va a ser complicado o hasta de repente difícil comprender qué relación tendrían los 750 valores individuales que hemos colectado sobre la actitud frente al SIDA, si ese es nuestro problema de investigación. Por eso se puede computar algún estadígrafo descriptivo para reducir esos 750 valores a una, dos o tres medidas sumarias convenientes. Podemos sacar el promedio de la respuesta de estos 150, podemos obtener el valor más común, la moda de estos datos, o también podemos establecer cuáles son las tendencias en medianas o en quintiles o percentiles en general. Entonces, pues, ¿cuál es la utilidad de la estadística descriptiva? La estadística descriptiva nos permitiría, cuando analizamos datos en investigaciones descriptivas, cuando escribimos variables, contestar 4 preguntas cruciales sobre un conjunto de datos que se hayan colectado en una investigación en forma directa. En principio, nos permitiría contestar dónde cae el grupo de valores. Por ejemplo, cuando se ordenan, se secuencian, se rankea la mayoría de una muestra de sujetos respecto a la actitud frente al SIDA. Segundo, nos va a permitir contestarnos la pregunta: ¿qué proporción de los valores cae en un determinado rango de interés? Por ejemplo, ¿qué proporción de los sujetos mostrarán una actitud ligeramente favorable al SIDA? En tercer lugar, nos van a permitir contestar cuáles son los valores extremos, superior o inferior. Por ejemplo, ¿cuál es el valor escalar superior e inferior de la actitud frente al SIDA dentro de la muestra de sujetos que formaron parte de nuestra investigación? Y en cuarto lugar, la estadística descriptiva nos permitiría contestar a la pregunta: ¿cuál es la relación de un determinado valor respecto al grupo total de valores? Por ejemplo, ¿la muestra de sujetos tienen actitudes ampliamente diferentes frente al SIDA? ¿Cuáles son los principales estadísticos descriptivos que más se usan en una investigación? Un tipo común
de número representativo es la medida de localización o ubicación o tendencia central. Este número indica el centro de una distribución de un conjunto de valores observados por una determinada variable. Los más comunes estadísticos de tendencia central son la media o promedio, la mediana, que divide a los valores observados ordenados en dos grupos de igual tamaño, y el modo, que es el valor que ocurre, que se repite más veces en el grupo de valores que se han colectado. También hay que tener mucho cuidado con el tono seductor de las estadísticas sumarias. Estas pueden ocultar importantes diferencias dentro y entre grupos de sujetos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un grupo de mediciones que 21, 22, 19, 18, por ejemplo en edad, y el promedio va a ser 20. Tengo otro grupo con edades 1, 2, 3 y 74 años. También voy a sacar una población con edad promedio 20, pero son totalmente diferentes. Estos dos sets de mediciones son muy diferentes, pero el estadígrafo sumario los reporta como si fueran semejantes. O sea, está reflejando una cosa que no es real. En un estudio eminentemente descriptivo, se evaluaría algunos de estos estadígrafos o se trataría de establecer cuál de estos estadígrafos sería el más útil, el más apropiado para poder interpretar adecuada y realmente la conducta, la tendencia del fenómeno o hecho que estamos estudiando. Por ello es que no hay necesidad de, cuando se hace descripción de una variable, usar todos los estadígrafos descriptivos que existen. Hay algunos que tienden a presentar como resultados la media, la moda, la mediana, el quintil, el cuartil, el rango, la varianza de muestra, desviación estándar, etcétera, todo lo que les puede dar ahora una hoja de cálculo, pero que al final no tienen ningún valor. Entonces, estadísticamente hablando, la mayor parte de investigaciones que se suelen presentar y usan análisis estadístico, análisis de datos, o sea, en las investigaciones cuantitativas, la mayor parte de investigaciones son aquellas que buscan probar una hipótesis, porque no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿no? Pero la mayor parte que tienen hipótesis, entonces acá lo que se busca es aceptar o descartar una determinada hipótesis. Y siempre que unos resultados numéricos dependan también del azar, se puede ir más allá de la estadística descriptiva cuando se realiza el análisis de los datos. Y por eso ya estamos hablando ya no solamente de estadística descriptiva, sino estadística inferencial. Y en este caso hay que usar métodos estadísticos específicamente diseñados para evaluar la probabilidad de que las diferencias mostradas en los resultados sean explicables al azar o si resultan de una real diferencia entre los datos obtenidos con el referente, o cuando se compara se trata de verificar la veracidad o falsedad de la hipótesis. Un tipo de estadística inferencial abarca pues la prueba de una hipótesis estadística. Y la hipótesis estadística es un enunciado que tiene que ver, que concierne a la distribución de probabilidades para diferentes valores de una variable aleatoria. Y una variable aleatoria es una variable que tiene probabilidades ligadas a valores numéricos específicos. Esto es, que hay cierta probabilidad de que un valor específico ocurriría si se tomara solo una observación. Por ejemplo, en el caso de la actitud frente al SIDA, esta es una variable aleatoria,
porque las probabilidades están asociadas con cada posible valor. Si la actitud ante el SIDA yo lo trato de medir en una escala de 1 al 11, se supone que quienes tienen una actitud totalmente desfavorable al SIDA revelarán una actitud de valor 1, y los que tienen una actitud altamente favorable al SIDA, una actitud numérica reflejada con número 11. Y entonces nosotros podemos tener para cada uno de estos mediciones de la actitud diferentes probabilidades, dependiendo de qué población estamos estudiando. Entonces, si se obtiene una sola observación de la variable, existe la probabilidad de que el valor sea muy baja o sea muy alta. Y por ello es que entonces tenemos que usar la apropiada prueba de hipótesis de acuerdo al tipo de variables que se están utilizando.